Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Por los próximos 45 minutos vamos a conversar, o vamos a interrogar, mejor dicho, al académico, investigador, sociólogo y cientista político Ramón Tejada Holguín, con quien nos da siempre mucho gusto tenerlo aquí en Ojalá. Con él vamos a hablar sobre la situación política, vamos a hablar sobre las consecuencias reales o supuestas de la reforma fiscal y bueno, y cuánta cosa puede ocurrir, nos pueda aparecer en este conversatorio durante, como ya dije, los próximos 45 minutos. Ramón, mucho gusto de tenerte por aquí. Habíamos intentado tenerte anteriormente, pero bueno, la agenda nuestra se complicó y bueno, estamos muy contentos de tenerte. Ramón, me gustaría que como analista político pudiésemos hacer un recorrido, o cuál es el estatus o la situación de los partidos políticos en la República Dominicana. ¿Cómo tú ves al PRD en este momento? ¿Cómo ves al PLD? ¿Cómo ves al Partido Reformista? Y cómo pudieran verse otras fuerzas emergentes. Y después quizás analicemos el tema de la reforma fiscal. Me gustaría comenzar por los partidos. ¿Cómo tú ves el panorama? Mira, yo creo que el panorama político dominicano, hay un aspecto que aunque ha ocurrido en otras coyunturas, en esta coyuntura me está llamando bastante más la atención. Es decir, yo siento que hay un desinterés generalizado hasta cierto punto, por lo que podríamos decir, son las cuestiones políticas, no quiero usar la palabra importante, pero las cuestiones políticas reales y verdaderas. ¿A qué me refiero? Si te das cuenta, de alguna manera, uno dice, bueno, pero ¿por qué dices eso si tú oyes programas de radio, de televisión, interactivos, etcétera, donde la gente participa? Pero el problema está en que la forma en que la gente está interviniendo en esto parece más bien de tipo carnavalesca, como si fuera un espectáculo, más como entretenimiento, un dime y direte, una chismografía, pero la cuestión de fondo como que se está dejando de lado por ciertos sectores. Entonces es como si dijéramos que hay un proceso de despolitización que se está observando, pero que ese proceso de despolitización está siendo provocado por la misma forma de acción política de determinados sectores. Okay. Entonces, o sea, hay como una atmósfera así. Eso no tiene que ver con que todavía estamos a un año de las elecciones. Bien, eso es uno de los argumentos que podemos utilizar. Puede tener que ver con varios elementos. ¿Qué cosas activan la política en un determinado momento? Bueno, la activan los movimientos internos de los partidos, cuando hay ciertos niveles de enfrentamiento, que si esto, si te das cuenta, por ejemplo, en enero-febrero, con las internas del PRD, pues hubo una activación, pero esa activación se debía a que habían dos fuerzas enfrentadas, y como bien se vio, que tenían cierto nivel de parejez. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido importante que está haciendo su primaria, la verdad que el Partido Reformista hace tiempo que está bajando la cuesta de la Duarte en una yagua hacia convertirse en un partido pequeño, de hecho ya lo es, pero el partido que está haciendo, que hasta ahora y en las últimas cuentas dicen que es el partido más grande del sistema político, es el PLD, pero en el PLD la situación interna es muy evidente, es decir, no hay posibilidades, no hay probabilidades de ningún tipo de sorpresa. En el Partido de la Liberación Dominicana hay un candidato que tiene una gran ascendencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es Danilo Medina, que prácticamente yo creo que ningún analista serio se atrevería a decir que no es el seguro ganador, donde ha concertado las fuerzas internas más importantes, y además de eso, la oferta que está haciendo, que es más bien hacia la sociedad, no tiene una competencia, digamos, en las otras ofertas que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana.
Entonces eso provoca que la movilización de ese partido no sea tan activa, no se vea tan grande, porque no concita, no, digamos, grandes pasiones, porque no hay ese movimiento. Lo que no significa que no vaya mucha gente a votar o que no haya mucho interés, es simple y llanamente que siempre para que haya ese nivel de actividad es cuando hay cuestiones de lo contrario. Y de alguna manera me imagino que pueden estar reservando las fuerzas para lo que le espera con el enfrentamiento con el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, pero además de eso, en este contexto también hay otros aspectos que se sobrepasan a la coyuntura económica y a la coyuntura política, y son aspectos de la coyuntura económica, que obviamente tienen una importancia hasta cierto punto para otros sectores mucho mayor. Y digamos que es una forma en que han arreciado los efectos de la subida del petróleo, del problema de la ley de hidrocarburos, que no se termina de si se va o no a reformar, del problema del déficit que existe, de las demandas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, en ese plano de la economía hay sí un debate, pero si te das cuenta, el debate no se ha manejado desde el punto de vista político, cosa que yo creo que es un error. Yo siempre he dicho, no es lo mismo partidizar un debate económico que politizar un debate económico. Y después de todo, los candidatos y los partidos se supone que tienen ofertas alrededor de la economía, pues es justo que se le preste atención a lo que están diciendo. Pero si te das cuenta, la prensa está mucho más preocupado y a nivel del debate, yo digo a veces en cuestiones de modisto. Para ponerte un ejemplo, ¿qué es una cuestión de modisto? ¿Qué es importante de la reforma fiscal? Lo importante de la reforma fiscal son las consecuencias que puede tener, la posibilidad que tiene o no de ser aprobada, las consecuencias que tiene para el sector productivo, para los pobres, etc. Pero si te das cuenta, ¿cuál es el problema que comienza a ver la gente? Que si eso significa que Leonel no apoya a Danilo, que si eso significa... Pero independientemente de que eso sea un issue político que puede tener cierta seriedad, ¿qué es más importante? ¿Las consecuencias de esto? Bueno. ¿O un debate sobre un asunto que a fin de cuentas lo único que tú tienes que hacer es teorizar o opinar, pero las consecuencias reales van a ser si estas medidas se aprueban o no? Ramón, en tu más reciente artículo, tú llamabas la atención sobre un hecho, y es que hay sectores poderosos de la economía que tienen capacidad de interlocución con el gobierno o con el Fondo Monetario, pero en este caso con el gobierno, no directamente con el fondo, y que tienen también poder mediático, que tienen la capacidad de hacer valer, o por lo menos de darle visibilidad a sus intereses, sobre todo esas consecuencias, ¿no?, que podría tener ahora mismo la reforma fiscal, pero que tú señalabas que hay otros sectores que carecen de ese poder y que por lo tanto no son convidados a la mesa de negociación. Y hoy, esta tarde, antes de venir aquí al programa, veía como el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo anunciaba con mucha satisfacción el acuerdo, o un principio de acuerdo, como resultado de unas conversaciones con los señores del CONEP. Cosa que me parece muy bien, que pueda haber un entendimiento con un sector del empresariado, un sector importante, ¿no?, de mucho peso económico. Pero bueno, me recordé de tu reflexión. Me gustaría que tú sí, hablaras sobre esto, ¿no? Es un poco lo que podríamos llamar la economía política de la reforma fiscal, es decir, ver cómo se juegan los sectores de poder y a fin quién puede tener la razón. Esto no tiene que ver si es bueno o malo. Claro. Ahora, es un hecho obvio, para mí. En República Dominicana, los sectores que tienen mayor capacidad económica, los sectores empresariales y esto, al mismo tiempo están mejor organizados y están más compactos. Y sobre todo cuando se presenta este tipo de reforma fiscal. Los sectores más pobres, ciertos sectores de la clase media baja, clase media, como diría Juan Bosch, pues se encuentran un poco más indefensos frente a estos avatares. Entonces, además de eso, hay un mito que se ha manejado mucho en República Dominicana, que es el mito, y siempre nos lo sacan en esta época, dicen, los pobres no pagan impuestos, los ricos tampoco, y a fin de cuentas los sectores medios son que se cargan. Y no es cierto, o sea, los pobres gastan menos, es cierto, gastan menos. Si gastan menos, en términos absolutos, es decir, si yo gasto 20 pesos y tú gastas 40, es obvio que con los 40 tú vas a pagar el doble de impuestos que con los 20 que yo gasto, pero eso es lo que está pasando con los pobres. Pero a fin de cuentas es una gran inequidad
porque los recursos de los pobres son muy reducidos, mucho menor que lo de los medios. Porcentualmente, entonces, proporcionalmente deberían pagar menos, Y pero está pagando proporcionalmente, sí. Todos los productos. Ahí tú caes en temas de los impuestos indirectos y regresivos. Impuestos indirectos y regresivos y el traslado de los impuestos que le ponen a ciertos sectores a los consumidores. Entonces, bueno, es obvio que esta gente está pagando realmente impuestos. Insisto, va a pagar menos que nosotros porque gastan menos. Pero si con la misma estructura impositiva gastaran igual, pagarían igual, lo cual es la inequidad. Quizás podría decirse, para tratar de ser un poco de abogado del diablo, de que un sector muy amplio de la indigencia de los indigentes, pues no pagan tantos impuestos en el sentido de que la canasta básica no, se supone que no está grabada, ni está grabada las medicinas directamente, ¿verdad?, con el ITEVIS. Pero también ellos son consumidores de otra cosa. Los indigentes no son come comida, como dijo una vez un político. Exactamente. Un desacierto, ¿no? Y ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, ¿quiénes pagan la consecuencia del aumento de los combustibles? ¿Quiénes son los que se montan en un carro público? Así es. ¿Y quiénes son los que se montan? Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios cuando los empresarios del transporte hacen acuerdo con el gobierno y le dan más gasoil, más gas propano y hasta a veces se le lo liberan de impuestos a ellos? No son los pobres, porque eso va al bolsillo del empresario. De hecho, tú tienes la ironía de que tú ves empresarios del transporte que tienen anuncios en programas que todo el mundo sabe que son carísimos. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es que se están quejando de que no tienen dinero y que tienen que aumentar el pasaje, pero gastan una millonada en anuncios televisivos? Y la ironía de todo esto, además, que entonces muchas veces lideran los movimientos holgarios de que a favor del pueblo. Así es. Y esto es un problema serio, que ahí es donde yo lo ligo también a la estructura partidaria y a la estructura política. Por eso digo, el problema de esto no es que se politice o no, debería politizarse más. Debería ser un tema de discusión política. Que se partidice es una cosa muy distinta. Que se politice, es decir, en el sentido de que las cuestiones de poder se manejen también ahí. En el sentido de que haya un partido, una agrupación que también diga, espérate, mira, esta gente hay que prestarle atención. Y que esa gente diga, hey, espérate, a mí hay que prestarme atención. Claro. Y así como estos sectores tienen ese poder de negociación, que a mí no me cabía duda que así era que iba a terminar este proceso, como siempre ha terminado. Porque es un problema de quién tiene el poder, así es, quién controla los medios de comunicación, a quién le teme hasta cierto punto. Aunque Ramón, a mí me resultó curioso, por lo inusual, que desde el Fondo Monetario Internacional se le diera el aval, el consentimiento a una reforma, porque sabemos que son los gobiernos que proponen y cuentan con el aval del fondo. Mucha gente cree que no, que el fondo es que está imponiendo. El fondo sugiere, tiene poder de buena manera, muy educadamente, pero bueno, son los gobiernos que buscan las fórmulas, ¿no? Porque son los operativizadores políticos, en fin de cuentas. Pero llamó la atención, te decía, me dio curiosidad por lo inusual, que el fondo diera el aval a una reforma a todas luces con un sello progresivo, como bien explicó aquí Pabeliza Contreras cuando estuvo aquí. Sí. El grueso de los impuestos propuestos, salvo el del telecable, que pudiera decir, bueno, que podía tocar a los consumidores directamente, pues estaba tocando la gran propiedad. O sea, estaba atacando los sectores. Exacto. Y bueno, y también resulta novedoso que un gobierno presente un paquete con esas características, porque siempre se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Y la mayoría de los debates anteriores pues tenían ribetes de claro corte regresivo y indirecto. ¿No te resulta también una novedad política? O sea, el hecho de que desde el fondo se haga esto, se patrocine esto, que el gobierno lo diseñe y que luego, días después, hace unos días, la agencia de calificación Standard & Poor's dijera, bueno, que hay una preocupación por el rezago de las recaudaciones fiscales, de la presión fiscal en la República Dominicana. ¿Cómo tú entiendes? Mira, ¿Cómo tú lo valoras? Primero, eso es lo que busca. Primero hay que decir, bueno, el mensaje que yo daba también en mi artículo y en otro que he escrito, es que precisamente la reforma fiscal no debería verse exclusivamente, como muchos la han querido vender, como un asunto que nos afecta a todos por igual, que no es así, que primero habría que observar precisamente el contenido de la reforma. Y bueno, decir, mira, yo defiendo esto o no defiendo esto. Pero primero saber bien claro el contenido que tenía. Lo segundo es,
Si sorprende lo del fondo, obviamente que sí, la tradición del fondo ha sido muy otra. Sí. Y la participación en América Latina ha sido también muy otra. Y además tiene de triste recordación en República Dominicana con el gobierno de Salvador Ríos Blanco en el 1984 y aquel famoso Acuerdo Sombra, que también tuvo mucho que ver con la incapacidad del gobierno de negociar con el fondo. Porque también tiene mucho la capacidad del gobierno. Hay que decir que este gobierno ha demostrado ciertas capacidades en ese plano y por eso quizás se puede lograr esto. Pero también el fondo ha cambiado mucho y ha entendido muchas cosas. Bueno, recientemente, a pesar de la situación que se le presentó en términos del acoso, de la acusación de acoso, pero que Strauss-Kahn, sí, pero quien dirigía el fondo era un hombre de orientación socialista. Sí, del Partido Socialista Francés. Del Partido Socialista Francés y con una visión un poco, digamos, distinta de la que venía. Además de que después de la experiencia argentina del 2002, 2003, de aquella famosa crisis, que en parte hubo mucha responsabilidad de la forma en que actuó el fondo en Argentina, el fondo ha ido repensándose a sí mismo y ha ido aprendiendo, vamos a decir, a aceptar determinadas cosas de los países. Incluso un artículo de Joseph Stiglitz en El País, en el periódico El País de España, precisamente el mismo día que toman preso a Strauss-Kahn, Stiglitz destacaba la impronta de Strauss-Kahn en esto, o sea que Strauss-Kahn había sido receptivo a esto que tú señalas y que se habían introducido. Y es más, hoy aparece un documento de la CEPAL y de la OIT sobre la situación laboral en América Latina y hace un balance 2008-2009 y señala de que América Latina, los gobiernos de América Latina, por haber apostado a un mayor gasto fiscal, pues pudieron atenuar, amortiguar las previsibles consecuencias de la crisis financiera internacional. Correcto. En el plano del empleo, o sea que se conservaron muchos empleos, aunque hubo un impacto, pero fue menor. No. Y bueno, y el fondo tuvo un papel importante ahí en el sentido de que apostó a elevar el gasto público de los gobiernos. Ese es el otro punto, es decir, forma parte también de una política, vamos a llamarla internacional, frente a esto, donde se ha evidenciado que cierto tipo de política neoclásica, que algunos llaman neoliberal, que se habían estado promoviendo, si bien podrían de alguna manera mejorar técnicamente la economía, no tenían efecto en, vamos a decir, en contener la válvula de presión que significa la gobernabilidad en nuestro país. Y gobernabilidad no es más que la aceptación de parte de las organizaciones civiles y de los ciudadanos en sentido general de la situación que se le está presentando. Tiene mucho que ver con la participación desde ese punto de vista. Tiene mucho que ver con la percepción de si las cosas se están haciendo bien y tiene mucho que ver, más de lo que la gente a veces quiere reconocer, con el mercado de trabajo. Es decir, la mejor forma de combatir la pobreza no son estos programas que se hacen, que tienen sus efectos en determinado contexto, estos programas de asistencia social, es interviniendo en el mercado de trabajo, es haciendo esto de estimulando el empleo, de protegiendo el empleo, de ampliando la capacidad de creación de empleo. La mejor política social es la creación de empleo. Es la creación de empleo, la mejor. Quiero pedir tu permiso, tenemos que hacer una pausa y ustedes no se muevan, seguiremos conversando con Ramón Tejada Holguín en un minuto nada más. Así que seguimos conversando con el académico, investigador, analista social y político en su condición de sociólogo, Ramón Tejada Holguín. Ramón, tú decías que, y señalabas varios elementos, varias razones, que pudieran explicar un poco la indiferencia, ¿no? Eso que en algún momento tú recogías y afirmabas de una ciudadanía de baja intensidad, ¿no? O sea, recuerdo que hicimos un programa sobre eso aquí, contigo. Y uno se pregunta, Ramón, ¿por qué aquellos movimientos sociales que se expresaron con tanto vigor y que lograron triunfar? Primero el de la cementera, luego el del 4%, que aunque no logró su objetivo, logró triunfar en el sentido de asentar en la sociedad el tema y llevarlo a un punto de no retorno. Que todavía inclusive está haciendo actividades, claro, tiene pronto una... Es decir, un próximo gobierno, de cualquier signo que sea, del PLD, del PRD, está obligado a elevar el gasto de educación o cumplirlo del 4% o ir más allá. Es decir, lograron el objetivo, ¿no? Correcto. ¿Por qué esa fuerza que se expresó con tanta nitidez no se expresa, por ejemplo, ahora en términos de la reforma fiscal? ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación?
Mira, ese es un tema interesante. Fíjate que algunos movimientos populares están llamados, o están llamando, mejor dicho, así, bueno, llamaron junto con los empresarios del transporte, con algunos que ya también de nuevo lo desestimaron, porque siempre traicionan, es igual, ellos solamente lo que quieren es que le den un un plan tipo renove, gasolina, gasoil, propano para ellos, y ya con eso tienen. Todo el resto de las reivindicaciones son, como quien dice, accesorias. Mira, yo creo que lo que pasa, y es algo que también de alguna manera lo he señalado en otros lugares, es que precisamente en el movimiento popular, cuando digamos movimiento popular me refiero al movimiento de la gente común, de lo más pobre, de lo más vulnerable, de la media baja hacia abajo. Le falta mucho nivel de organización y de comprensión de sus intereses. Yo te decía, a mí no me sorprende lo de los empresarios, sí, y no está mal, no, muy bien, porque ellos tienen todo su derecho bien, de como empresarios organizarse, claro, en función de sus intereses, muy bien, claro, esos intereses que son, digamos, más comunes para ellos. Sí. Y una reforma fiscal, y sobre todo con carácter progresivo, pues obviamente es a ellos más que le va a afectar. Entonces, en el caso de los sectores más vulnerables, no existe esa conciencia sobre el tema fiscal. Precisamente, quizá por el control de los medios de comunicación que existen en el país, se ha vendido mal la idea de que este tipo de cosas nos va a afectar a todos por igual. Pero y en el caso de la clase media, por ejemplo, ¿por qué no hay en la lira, expresiones, digamos, en principio de, bueno, estamos apoyando al gobierno en el diseño de esta reforma, pero queremos que vaya más allá, porque nosotros, la clase media, por decir, somos el banquito de picar carne de las reformas fiscales, porque descansa, o sea, donde está el gran consumo penalizado es en la clase media. Es que ahí es donde falta ese nivel de visión de cuál es el interés histórico. Hay que diferenciar siempre lo que son las posiciones en la coyuntura, o lo que me puede beneficiar en la coyuntura, a lo que me puede beneficiar en el futuro. El problema de las reformas fiscales de esta naturaleza es que la clase media y de determinados sectores siempre vienen y dicen lo mismo. Dicen, sí, pero ¿por qué yo le voy a dar dinero a un gobierno que lo está gastando mal? Es un buen argumento. Sí. Y obviamente tú dices, ¿qué hago con esto? El problema es que hay ahí que hacer una vuelta de tuerca al razonamiento y decir, ¿qué es lo que está pasando? En realidad lo que nosotros debemos organizarnos, más que para evitar una reforma fiscal, es para que el gasto del gobierno se use correctamente. Es para tener un gasto más eficiente, más eficaz, para la reducción de la opacidad, para que haya mayor nivel de transparencia, menos corrupción. Es decir, la organización debe ser para eso. Y entonces, en función de eso, nosotros podríamos aceptar este tipo de estructura impositiva que se da. Pero realmente los sectores que se ven más afectados por este tipo de impuestos ha ganado la partida en los medios de comunicación, son los dueños además de los medios de comunicación. Sí. Ha ganado la partida porque están mejor organizados, ha ganado la partida porque ellos han sabido estar presentes en las luchas y acompañando las luchas de la clase media en otros ámbitos. Entonces, en el ámbito de la reforma fiscal siempre ocurre lo mismo. Ese apoyo que se le dan a los sectores populares, a los sectores medios, con el 4%, con la cementera, etcétera, no se le da de igual manera cuando se trata de una reforma fiscal. Entonces, puede haber manifestaciones y puede haber gente que esté organizando algo, pero es más difícil enterarse, es más difícil que haya un nivel de unidad entre los diferentes sectores, porque la comunicación es más disrupta, es distinta, precisamente porque quienes más le afectan tienen ese control. Y lamentablemente, uno de los elementos que ha faltado desde mi punto de vista, y yo creo que la sociedad civil ha madurado mucho, es que las organizaciones civiles muchas veces no han entendido que lo que hacen es política. Y si lo que están haciendo es política, tú ves que dicen, yo no soy político, yo quiero un 4% de la educación. Bueno, tener un 4% de la educación es una cuestión de poder y necesitas tener una estrategia. Y una estrategia que tiene que considerar a todos los actores. Y un actor importante, quiera ser que no en República Dominicana, es el partidismo. Y en un proceso electoral son los candidatos. Entonces necesitas intervenir ahí también. Entonces, como te das cuenta, hay muchas aristas de todo esto. ¿Cómo yo logro, porque esa sería la pregunta, que los candidatos
se apropien de mi reivindicación, porque a fin de cuentas yo soy sociedad civil, pero yo no puedo ejercer en ningún sentido y a ejecutar políticas sociales o políticas económicas o políticas institucionales. Yo lo que debo es presionar para que esas políticas se hagan. Bueno, y si como organización civil me contratan para hacerlo, pues perfecto, porque ese es mi tema, que lo estoy haciendo. Pero para eso yo tengo que crearme como un poder, de ser una referencia. Y para hacer esa referencia yo tengo que presionar. ¿Y a quién voy a presionar? Pues al partido político que dice que va a gobernar para mí o no va a gobernar para mí. Pero ¿cómo lo presiono? Diferenciándome, distanciándome. Y es ahí donde está el problema. Entonces muchas veces, precisamente en ese rechazo hacia la actividad política, cae en manos de otros que no siempre tienen los mismos intereses. Claro. Y es ahí porque situaciones como la reforma fiscal tradicionalmente ha sido así en República Dominicana. Ya hubo una oportunidad una vez, de hecho Pavel y Sieca hicieron una excelente reforma, un excelente proyecto de reforma. Y en esa época existía un foro ciudadano todavía más aguerrido, pero con más sectores. Estaban los sindicatos, estaban los empresarios. ¿Y qué provocó que se fueran los empresarios del foro ciudadano? Ya. La reforma fiscal. Ya, El ok. proyecto de reforma fiscal que habían sometido en aquel momento Ya. progresiva, Qué interesante. precisamente la gente del CIECA, incluyendo creo que Pavel y Isa Contreras, que estuvo recientemente aquí. Bueno, y Miki seguro estaba en Y Sieca. Miki también. Pero creo que fue más Pavel el que tuvo mayor nivel de responsabilidad en la elaboración de esa reforma. Ok. Igual que tenía otra reforma la gente de León Jiménez, y al final la reforma se decidió en un acuerdo de aposento entre los empresarios y sectores del gobierno. Y una cosa, Ramón, tanto en Grecia como en España hay todo un movimiento que mucha gente lo ha querido presentar y lo ha querido vender como un movimiento de jóvenes, aunque en su mayoría son jóvenes, pero también, según las crónicas que a uno les llega, ¿verdad? A uno le llega aquí, pues también están pensionados, desempleados, de todas las edades, ¿no? Lo hay en España, lo está viendo en Grecia, lo hubo en otros países, lo hubo en Islandia y fue muy efectivo porque hasta derrocaron un gobierno. Exacto. Y lograron vencer en un referéndum de que no estaban dispuestos a Bueno, pagar. lo querían poner a pagar. Lo querían poner a pagar la crisis la bancaria. crisis bancaria y a pagársela a Inglaterra. A Inglaterra, exactamente. Una sí. barbaridad. Así es. ¿Tú crees que un movimiento semejante pudiera tener lugar en República Dominicana? ¿Es previsible tal cosa? Porque si uno se pone a ver, el desempleo en España a nivel de los jóvenes alcanza niveles ligeramente inferiores a República Dominicana, pero hay una situación también de insatisfacción, ¿no? Mira, uno no puede predecir, pero en los próximos días yo lo veo difícil. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Lo veo difícil porque, bueno, en primer lugar, porque en esos países el desempleo y la situación económica ha pasado de una situación de estabilidad que tenían anteriormente, en donde el desempleo era 10, 15 puntos menor, vamos a decirlo así. 10, 15 puntos menor de lo que es actualmente. Sí, así es. ¿No? En donde había cierta bonanza económica, donde había un Estado que de alguna manera le daba una serie de beneficios, aunque no era el estado de bienestar clásico, pero todavía tenía elementos del estado de bienestar. Es decir, una gente en el paro recibía algo de dinero para mantenerse, mientras tanto, si demostraba que estaba buscando trabajo, habían algunos trabajos todavía que la gente conseguía, había acceso a la educación, la situación económica pues permitía cierta holgura, y quiera ser que no, las organizaciones políticas de alguna manera respondían un poco a la ciudadanía. No había grandes problemas en ese sentido. Y han pasado de una situación de ese nivel de estabilidad política, económica y social a una situación de inestabilidad. Lo paradójico es que esa situación se parece a la de nosotros, Sí. pero que resulta que en nosotros eso es lo normal, eso es lo estable. ¿Cuál es el nivel de desempleo en República Dominicana? Bueno, oficialmente 14. ¿Y cuál ha sido el nivel de desempleo histórico en República Dominicana? Sí, por ahí. Es similar. Un poquito más. Es decir, no es que ha crecido extraordinariamente. Tú tienes la crisis económica, pero República Dominicana en el año La 2003... economía informal aquí es mayor que en Claro. aquellos países. En el año 2003, para ponerte un caso, el mundo no estaba en crisis económica. España estaba muy bien, Grecia estaba muy bien, Italia estaba muy bien, el mundo árabe estaba muy tranquilo. Y aunque allí la razón de la rebelión es otra, tiene mucho que ver con la dictadura, y sin embargo nosotros nos vimos en una crisis económica terrible, Sí. que se fueron alrededor
de medio millón de familias a la pobreza, fruto de los Aquí, fraudes bancarios. 1,5 millones. 1 millón de Un personas. millón de personas, sí. De personas. Por eso Bueno, familia, tú decías, familia, sí, correcto, correcto. Más o menos dando 3 Sí. por hogar. Sí, correcto, o sea, sí. fue una cosa terrible. Sí. Y apenas se venía saliendo de esa situación. Entonces, el problema también es que nosotros no hemos sentido la consecuencia de allí que se ha sentido. Pero allí, ¿quiénes son los que más la han sentido? Aquí se dice que la clase media, pero allí sí es verdad que la ha sentido la clase media. Allí sí la han sentido los sectores que tienen acceso a la internet, que tienen cierto nivel de conciencia, que tienen cierto nivel de conocimiento, que bueno, de repente han dicho, oye, todo esto que yo tengo no me vale de nada. ¿Qué es lo que está pasando? Que han perdido el confort. Aquí los pobres están muy acostumbrados y es una de las cosas muy lamentables. Pero tú hablas de la costumbre de los pobres a la mala situación y podríamos decir que en el resto de América Latina, sí, acostumbrado a la dificultad, a la precariedad, a todo esto. Podríamos decir también de América Latina que en sentido general, aunque hay otros países, no como la República Dominicana, que los niveles de organización son mayores, o sea, no podemos decir, en Argentina, por ejemplo, el peso del movimiento obrero organizado es fuerte, los movimientos sociales en Bolivia, los movimientos indígenas en Ecuador, en Perú, etcétera, es diferente a República Dominicana, pero no es comparable con los niveles de organización que hay en España, por ejemplo, claro, que lo hay en Grecia, y tampoco son comparables las situaciones, o sea, mientras allá hay hay economía sumergida, pero no tanto como la nuestra, o sea, claro, los niveles de empleo de mala calidad en nuestro país es mayor. Pero entonces, América Latina es digamos, un continente que se está moviendo hacia la izquierda, está escogiendo gobiernos de izquierda, mientras que estas protestas, a la hora del voto, o sea, la gente está en la calle en Madrid protestando, pero entonces gana el PP. Yo quiero que hablemos sobre eso cuando regresemos. Inmediatamente Ramón nos va a explicar por qué. Quédense ahí. Seguimos conversando con el académico, investigador, analista político Ramón Tejada Holguín. Y le preguntábamos, Ramón, ¿por qué esto aparentemente tan paradójico, ¿no? De que allí son sociedades muy organizadas, están en las calles protestando, pero votan a la derecha. En América Latina, pues, mayores dificultades, tú hablabas, hay una mayor costumbre ante la dificultad, estamos acostumbrados a la dificultad, pero a la hora del voto, pues entonces, gobiernos de izquierda. Mira, otro de los problemas Sí. que por qué aquí no se dan esos movimientos es que a veces nos perdemos. ¿Sí? Las encuestas dicen que la gente tiene una visión negativa de los partidos. ¿Y de los políticos? Y de los políticos. Pero si tú te vas, eso es a nivel mundial. Sí. Las encuestas que ha hecho Transparencia Internacional revela que de todas las instituciones políticas, sociales y de todo tipo, los que la gente ve con peor ojos son los partidos políticos. Sin embargo, hay una diferencia de nosotros, inclusive con respecto a muchos países de América Latina, en donde los partidos explotaron y prácticamente no existen. Por ejemplo, en Perú, los movimientos se crean para ir a las elecciones. Sí. En Perú, en los hechos, no hay partidos fuertes organizados. En Venezuela ni se diga. Bolivia. De hecho, ya... Y Bolivia es por igual, son los movimientos sociales que sostienen y los partidos se articulan en determinado momento. Y por eso también se permite, tanto en Bolivia como en Venezuela, lo que se permite, se mantienen Chávez y Evo Morales, que tiene mucho que ver. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, en Brasil, que sí se han mantenido los partidos políticos. Pues en República Dominicana eso no ha ocurrido. En República Dominicana el partidismo todavía tiene un gran control de las grandes masas, el partidismo dominicano. Cuando digo el partidismo son todos los partidos. Siempre hay una franja que está fuera del sistema, una franja de clase media que tú puedes ubicar en un 30%. ¿Por qué 30%? Bueno, porque es el nivel de abstención real, histórico, que hay hasta ahora. Pero hay un 70% de la gente que te está votando por los partidos políticos y que te participa en los procesos electorales. Pero además la participación política en ciertos sectores de los sectores más pobres se ha convertido en una industria y en una forma también de acceso a recursos y de movilidad social y también como una válvula de descompresión. Así es. Ahorita gana mi gente, ahorita gana esto, yo me voy para allá, estoy con el síndico, estoy con el regidor, etcétera, etcétera. Insisto, esto no es ni bueno ni malo, estamos constatando un hecho que hay en República Dominicana y que provoca esta situación. Te decía que había un 30% que estaba fuera del sistema, pero resulta que de ese 30%, aquí nunca se ha hecho un análisis real y efectivo de ese nivel de abstención histórica que tiene. Que en la presidencial
es donde se da este 30%, en las congresionales a veces da un poquito más. ¿Cuál es ese nivel de análisis histórico? Primero, que todavía la gente que se va fuera del país Sí, está en el padrón. Así es. Y es una proporción grande. Claro. Ahí cuando tú vienes a ver, Hay un 10%. te puedes reducir un 10%, y a fin de cuentas estamos hablando de 20 que están fuera del sistema. Pero de ese 20 que están fuera del sistema, están que el padrón no está limpio, que están todavía las personas que han muerto, que están presos, que cambiaron de dirección y no se quieren movilizar hacia sus lugares. Y cuando tú vienes a ver el nivel real de participación en procesos electorales... Puede llegar a un 80, 85. Exactamente. Oye, eso no es despreciable en ninguna sociedad. Eso es casi ninguna sociedad tiene ese nivel real Pero de pensemos participación. nada más que en la llamada gran democracia norteamericana. Claro. Estaríamos casi votando el doble que la gran democracia. Exactamente, casi el doble. Entonces, a veces los analistas y muchos de los jóvenes activistas de los movimientos, muchos de ellos muy buenos, dicho sea de paso, y gente que le dan cierto nivel de renovación y pueden ser esperanza, se pierden de vista ese hecho. Es decir, el partidismo dominicano no es cierto que esté en crisis como partido. Yo que siempre he dicho, lo que hay es una crisis de representatividad, que eso es muy distinto a una crisis organizativa de los partidos políticos. Ramón, no quiero ponerte a pelear con tus colegas, sociólogos, analistas políticos, pero debo decir algo y hacerlo como testimonio frente a las cámaras. Tú eres quizás la persona que con mayor acierto ha vaticinado acontecimientos políticos que han sucedido en nuestro país en los últimos, digamos, 2 o 3 años. Lo has hecho con acierto, no sé cuál es tu magia, si es el manejo, la observación, el olfato, no lo sé. El asunto es que has acertado, en contraste con otros de tus colegas, que uno se sorprende y dice, oye, pero es que pronóstico tras pronóstico, análisis tras análisis, no pegan uno. Es decir, recuerdo tus afirmaciones, tan temprano como antes del año 2010, en la que tú decías que Leonel Fernández no iba a violentar, digamos, la Constitución que él mismo había prohijado, de que en el Partido de la Liberación Dominicana se daría un proceso de primarias y que en ese proceso de primarias lo previsible era que ganara Danilo Medina. Lo decías así, y que el panorama lo veías como, parecía como que tú habías visto esa película de lo que ha venido sucediendo. ¿Por qué los sociólogos y los analistas políticos, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y de Leonel, comenten tanto desaciertos? ¿Es que no se relacionan contigo? ¿Es que no tienen los mismos insumos que tú? ¿Qué es lo que pasa? Con algunos de los colegas yo lo he discutido de tú a tú. ¿Qué es lo que pasa? Porque mira, uno se asombra cuando ve los periódicos, Ramón. Yo le voy a pedir excusa a algunos de mis colegas, sí. Pero mira, desde el año 96, inclusive algunos de mis profesores y gente que me dieron las herramientas para yo analizar la sociedad, digamos que convirtieron a Leonel Fernández como un enemigo. Quizá por el pacto que se hizo en ese momento con Balaguer, quizá porque era de la misma generación y venía más del mundo intelectual y no del mundo político, vamos a llamarle duro, quizá por ciertas razones. Entonces hay una proporción de los colegas, sobre todo los que tienen un poco más de edad que yo, que tiene mucho que ver con ese elemento originario del año 96 y que no le perdonan a Fernández. Yo lo que nunca sé es qué es lo que no le perdonan, si el acuerdo con Balaguer o haber sido de la generación de ellos y ellos entender que, exacto, pero también entender que traicionó los principios de la generación. Yo creo que en algunos hay ese elemento que de alguna manera le impide analizar. Quizás también pueda ser que, insisto, como son de más edad, como vivieron la época de Balaguer y entendieron, quieren analizar el nuevo liderazgo, que es el liderazgo de Leonel Fernández, con las categorías que analizaban el viejo liderazgo, que era el liderazgo de Balaguer. Entonces, si yo entiendo que la sociedad no ha cambiado mucho, y que Leonel es Balaguer, y que Leonel es Balaguer, claro, es natural que yo entienda que Danilo sea Augusto Lora, que el Partido Reformista sea el PLD, pero ¿qué era lo que yo decía? Tranquilos. Primero, Danilo, contrario a todos los otros dirigentes... Es una tendencia que hay que evitar en la sociología de demonizar al contrario. Demonizar al contrario y también analizarlo con las categorías. Mira, si hay algo que es importante tener en esto,
es la mente abierta. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que un elemento que a mí me ha ayudado mucho, bueno, es el marxismo, el haber tenido una experiencia de análisis, de contacto con la metodología marxista, pero no académica, sino directamente marxista, con el Marx original y el troquismo. La verdad que sí, que han sido en términos del marxismo revolucionario, el troquismo es uno de los que más ha aportado y ha sabido adaptarse a las nuevas situaciones. Y lo otro es que muchas veces, si bien hay que reconocer que la política tiene cierta autonomía, el otro elemento que a veces perdemos de vista y que viene del marxismo es que en última instancia todavía la economía sigue determinando a las sociedades. Entonces mucha de esta gente pierde de vista el poder económico. El poder económico y el poder también de la globalización externo. Y la forma en que muchos de nuestros políticos, y sobre todo Leonel Fernández, responden a ese poder. Entonces, qué sé yo, pero además viene otra lógica. Mira, si hay algo que debemos entender, que así como nosotros tenemos que aprender en nuestros análisis, los partidos y los políticos dominicanos han aprendido. Te pongo el ejemplo, porque era lo que yo decía de Danilo Medina. ¿Qué ocurría cuando en cualquier otro partido, tiempo atrás, ocurría lo del año 2008? El dirigente rompía, creaba un partido nuevo, estilo Atoidecán, tipo Majluta, Augusto Lora, etcétera, y ese partido, porque la sigla todavía importaba mucho, también estaba enraizada en la gente. Ese partido devenía en un partido pequeño y el dirigente era mucho más grande que el partido, pero nunca podía crecer, excepto en el caso de Bosch, pero le costó 20 años. Yo creo que entonces, en ese sentido, haberse quedado dentro del partido constituía una novedad interesante. Yo siempre dije, Danilo Medina en el 2008, en ese mismo momento dije, el problema de Danilo era que o pierde, y supo perder. O sea, no tenía opción, tenía que enfrentar a Leonel Fernández, era mandatorio si quería mantener sus fuerzas compactas. Ahora, si quería hacer un segundón, etcétera, se quedaba ahí y aceptaba lo que se estaba pasando. Y constituyó su fuerza, y al PLD le convino, porque así como Danilo Medina hizo esto, Fernández es consciente de que necesita también un partido unido para él poder regresar y para mantenerse precisamente como dirigente. Y si aceptamos que Fernández es un animal político y actúa por racionalidad, lo último que él va a hacer es hacer que pierda el PLD. O sea, tú no eres de la idea de que Leonel como tal no le conviene que Danilo... No, es al revés. Como afirmó un sociólogo dominicano. Es al revés. A Leonel le conviene que Danilo Medina... Bueno, vamos a ser sinceros. En realidad a Leonel no le conviene ni que pierda ni que gane. A Leonel le puede ser indiferente que pierda o que gana. A Leonel lo que no le conviene es que exista la percepción de que fue responsable de que se perdiera. Y él lo sabe. Pero además de eso no le conviene que pierda. Y le podría interesar también la percepción de que si gana, ha sido gracias a su esfuerzo, gracias a su impronta. Exactamente. Entonces, es imposible que la gente no se dé cuenta que, por ejemplo, parte de la situación del Partido Reformista Social Cristiano en la actualidad tiene mucho que ver cuando Balaguer prefirió, precisamente no solamente por su contradicción con José Francisco Peña Gómez, sino por la competencia que le estaba haciendo Jacinto Peinado, construyendo un PRCC moderno. Y cuando Balaguer se dio cuenta de esto, odió precisamente a Jacinto Peinado, apoyó a Leonel Fernández y decretó la muerte del Partido Reformista Social Cristiano. ¿O es que Leonel no aprende de las lecciones? Pero también le pasó a José Francisco Peña Gómez, que perdió en el 90 precisamente por esa misma situación y por una situación similar con respecto a Majluta y el conflicto que tenía. Pero también le pasó a Fernando Álvarez Bogar. No, a Jorge Blanco en el año 86, con consecuencias todavía más nefastas. Cuando apoyó al candidato contrario a él, lo metieron preso. Balaguer destruye el partido, lo meten preso y Peña Gómez pierde unas elecciones haciendo una acción de esa naturaleza. Pero por favor, me van a decir que un dirigente que actualmente es es el líder principal de la República Dominicana, no es consciente de una situación de esa naturaleza. O sea, yo insisto, yo digo, mira, el problema es que nosotros simple y llanamente tenemos que hacer, digamos, un cuadrito con la historia dominicana y pensar lo siguiente: si yo, que no soy una gran lumbrera, que no soy un brillante político,
que no tengo ni siquiera un puestecito de regidor, me doy cuenta de esto. ¿Me van a decir que Leonel Fernández no se da cuenta? Claro, O sea, claro. es El hombre elemental. mejor informado del país. Claro, o sea, Claro. tú vas a decir que no conoce todas Sí, estas claro, cosas. Claro que sí, claro. Ah, bueno, mira, que picó un ojo. Bueno, también tú tienes que entender que el tipo tiene que decir, espérate, que yo cuento. Oh, claro. Entonces tiene que picar el ojo, pero no me Claro. diga que porque picó el ojo ya significa Sí, que no va a ganar. sí, Mira, por sí. ejemplo, con la reforma, lo que estamos hablando, Sí. a mí me han preguntado y me llaman por teléfono y dicen, mira, yo quiero que tú me digas si no es verdad que, y Leonel, mira lo que le acaba de hacer con la reforma. Y yo le digo, ¿tú sabes cuánto ¿Se le falta acaba de hacer con la reforma a quién? a Danilo? A Danilo, o sea, Sí, ya, digo ya, yo, ajá, dime, cuéntame, ¿qué le acaba de hacer? Oh, con esto es evidente que él va a hacer todo lo posible para que Danilo no gane. Y yo, te voy a hacer una pregunta. Si fuera a hacer todo lo posible para que no gane, ¿tú no crees que debió hacer esto en mayo del año 2012? Claro. Está haciendo un año antes. Sí, Y claro. es una situación que no depende de Si la economía pierde su estabilidad, si el fondo y el gobierno dominicano rompen, eso es lo que perjudicaría a Danilo. Eso Ahí sí. perjudicaría a Danilo, Sí, claro, exactamente. claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un poco más de análisis, tener cierta racionalidad. Así es. Yo te lo digo, yo creo que una de las cosas que a veces tenemos, es paradójico lo que voy a decir, lo que yo creo que a veces nos falta es pasión, pero entonces lo que a veces nos sobra es pasión. Claro. Nos falta pasión por el instrumento, por la técnica, Ujú. por observar las cosas, pero nos sobra, La pasión no puede sustituir a la técnica. claro, pero nos sobra, nos falta esa pasión, pero nos sobra pasión, nos sobra la pasión por el candidato que preferimos, por el partido que preferimos, Ya. o por aferrarnos a una idea que dijimos hace 2 años y no queremos admitir que nos equivocamos. Exactamente. Ramón Tejado, y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, como siempre, siempre tan entretenido conversar contigo.